al lado del póster había un póster, no sé si era de Blackpink o algo coreano, y yo dije, ok, que puede ser que haya algo que me interese. Y sí, entré al local y había muchas cosas de videojuegos, había buzos de PlayStation, había como, no sé, souvenirs o cosas, tazas de Rick and Morty, gorras de Rick and Morty, como muchas cosas así misceláneas, pero también había cosas coreanas, había muchísimas cosas de Blackpink, de Winner, de BTS, de... ¿qué había más también? Había un par de otras cosas un poco más, comillas, retro. Pero entre esas cosas estaba el CD que compré y que el correo nunca me entregó y que volvió a Asia y que era demasiado caro para... o que no era demasiado caro, sino que no tenía mucho sentido que yo lo volviera a comprar. Estaba ahí. Y lo pagué 24, bueno, $25, que en verdad, si no me equivoco, yo originalmente pagué 20 por el envío y el shipping del original. Y me iba a salir esto, volver a pedir el envío, más lo que sea que me cobrara impuestos de Argentina para poder recibirlo y tenerlo yo. Entonces estaba ahí y dije, esto es el universo que está diciendo que yo finalmente tengo que tener este CD en mis manos. A ver, es muy loco porque yo lo quería, pero tampoco iba a ir al extremo de tantas idas y vueltas. Ya me pareció que había sido suficiente lo que había hecho como para intentar conseguirlo. Y cuando dije, bueno, ya está, apareció el CD. Así que toda esa introducción para llegar a este bello CD que, como se darán cuenta, hace casi un año que estoy esperando poder verlo. Este CD tiene, bueno, se llama Spring y es de Park Bom. Tiene 3 tracks. Ya entre que vine de Estados Unidos y que estuve y volví, ya fue perdiendo film, pero está sin abrir. Esa es la productora D-Nation, que es con la que firmó Park Bom. Y en sí, el único tema que conozco de este CD que vamos a ver ahora es Spring, porque fue el corte de difusión y porque fue el que tuvo video. Porque a propósito quería esperar a tener el CD para escuchar los otros 2 temas. Quería que tuviera un agregado más aparte de la parte física de ver en sí el CD y de ver qué tiene dentro y el packaging, etcétera, que sí me interesa. Era como un agregado más para que fuera un poco más interesante la experiencia de verlo. Así que bueno, here we go. Tengo acá estos cositos que se usan para pareció que me iba a ser más fácil la vida, porque a veces estos films yo sé que están hechos para que se rompan, pero al mismo tiempo, pensando desde un punto de vista de diseño, están hechos para que se rompan, pero están hechos para que también protejan. Entonces a veces quedan en mitad camino y cuando más uno los quiere abrir, menos lo logra. Entonces me pareció que esto no era invasivo como un cúter, pero al mismo tiempo podría lograr el cometido, que es abrir el film. Así que estamos abriendo. Creo que ya... Creo que ya está... No, falta una parte acá. Bueno, como les decía recién, acá en la parte de atrás ya tiene una rasgadura, pero bueno. Qué lindo. La verdad que creo que es el primer CD, porque tengo un par de CDs
CDs o DVDs de 21, pero creo que este es el primero que compro sellado. Después otro día puedo hacer videos acerca de las cosas que tengo de 21. La verdad es que no soy en general fanática de nada. No soy muy fanática de algo específico como, no sé, les decía antes, mi novio le gustan los videojuegos o sea, hay gente que le apasiona el cine. La verdad que no tengo algo específicamente que me apasione, más allá de la música en general como expresión. Y 21 es el único grupo del que la verdad que por lo que transmitían y lo que me transmitían a mí, sí me interesó tener cosas, sobre todo después de que se separaron, porque me pareció que dije, bueno, ¿cuándo si no? O sea, en algún momento eso sí van a dejar de circular, o esas cosas van a dejar de circular y me gustaría tener un pedacito de esa historia. Así que bueno, digamos que no me considero fanática de nada, pero bueno, sí es una de las cosas que me gusta, no vamos a decir coleccionar, pero sí me gusta tener. Bueno, chau film. Y acá está el CD. El CD, básicamente lo que se ve es esta fotografía es del set del video de Spring. El video de Spring está filmado en un set que es como un gran galpón con mucha flora, muchas plantas, bueno, como para hacer el retrato de lo que sería la primavera. Y bueno, como dijimos, tiene 3 temas. Uno es Spring, el otro se llama, no sé si es el segundo o el tercero, porque como les digo, no los escuché. Sé que hay uno que se llama Shameful, y el otro no lo conozco, no sé cómo se llama. Acá dice Park Bom. Bueno, a ver entonces. Bueno, acá está el CD. Park Bom. Bom es muy conocida por sus uñas y sus... es muy conocida por sus looks de manicura, que bueno, también es todo un tema y un estilo en Corea. Así que yo me acuerdo que cuando vi esta foto, eso fue lo que pensé. Fue como un muy buen showcase de una de sus cosas más identitarias. Como ella, digo, dentro de 21 también, pero más allá de eso, Bom siempre fue muy conocida por el tipo de manicura que lleva siempre. Bueno, ven acá dice 2019. Y acá está el librito, así el CD. Siempre me cuestan sacar estas cosas. Supongo que no soy la única, pero bueno. El CD. Qué curioso esto y cómo se nota que es de Oriente, porque nosotros, ahora lo dudo, pero como que mi memoria, no es mi instinto, pero como mi memoria de usar cosas, me diría que si yo abro un CD, el CD estaría acá, porque nosotros siempre ponemos a la izquierda, a la derecha, como en sí lo que estás mostrando o revelando lo pones siempre a la derecha. Entonces no es casual que el CD en este caso esté de este lado y el booklet esté de este lado. Es algo bastante común en Japón también. Por ejemplo, los mangas están en la dirección contraria, para decirlo de alguna manera. Y bueno, no me llama la atención que Corea sea igual. Y me parece que este booklet está incorporado. Sí, está incorporado dentro del libro. Entonces no lo vamos a poder sacar, pero vamos a ir viendo. Sí. Uy, estaba esperando que esto viniera, que algo así viniera. ¡Qué bueno!
siempre en Corea suelen tener algún tipo de como de souvenir, cosas que... A ver, esto no es transportable, es lindo para tenerlo como una colección, pero obviamente no es algo que se pueda transportar, entonces siempre tienen como alguna Polaroid o algo del artista. Y dice Spring. Me parece muy tierno, aparte también es justo un look. Bueno, es el look en verdad de la foto esta, pero bueno, sin los efectos de luz, es un efecto más natural. Y obviamente un selfie angle, que BOM, ese es su lado bueno. Hay toda una faceta de conocer a 21, que es básicamente 21 TV, que yo conocí primero a 21 y después vi 21 TV, y 21 TV es un reality show básicamente que filmaron varios años, hicieron, si no me equivoco, 3 temporadas, y la sigue desde que debutan durante varios años, y la verdad que en alguno de esos varios episodios, de esas temporadas, BOM habla un poco al respecto de cuál es su ángulo bueno y cómo, o de dónde le gusta que la tomen, tanto en video como en fotos. Y bueno, me causa gracia porque este sería su ángulo bueno, y obviamente es una selfie que, hello, Asia inventó las selfies. O sea, no sé por qué le decimos, o sea, antes de la selfie existía la selca, ¿ok? Porque Oriente la tiene siempre más clara en esas cosas, sobre todo en lo que es fotografía y sobre todo en lo que es la vanidad y sacarse fotos a uno mismo. Selca viene de cel cámara, y se sacaban selfies barra selca hace un montón, cuando ni siquiera podías verte cuando te sacabas la foto. Pero bueno, es algo muy común, y obviamente el ángulo también es un ángulo muy de selfie, un ángulo que hace como este ángulo, que hace que la quijada sea mucho más como triangular, que es algo que también en Corea valoran mucho ellos. A mí en particular, nada, a veces son estándares de belleza que tienen cada sociedad. En sí, BOM para mí tiene no su valor, pero su appeal para mí, o lo que a mí me llama la atención de ella tiene que ver con quién es ella, más que con cómo se ve, y me parece que mucho cómo se ve refleja quién es ella y cómo es de transparente, y es como hasta naif en algunas cosas, pero es una de las cosas que también más me gustan de ella. Más allá de su voz, que obviamente tiene una voz que no se puede confundir. Hace poco salió en un reality que se llama Masked Singer, que ahora... Pero bueno, BOM salió en Masked Singer, y para que no los conocen, yo la verdad que nunca vi un programa completo, pero siempre en YouTube o en Instagram o en algo salen pedacitos de los clips, y es básicamente artistas que cantan temas sin mostrar quiénes son. Es más, se los camufla bastante para no mostrar quiénes son, y a mí me causó casi que hasta... Me pareció medio ridículo que estuviera BOM cantando, porque BOM tiene una voz, ni siquiera o sea, nunca escuché una voz parecida a la de BOM. Y no tiene que ver con la postproducción digital o el sonido o cómo se grabe, es su tono de voz, su timbre de voz y su forma de cantar, incluso su dicción. No hay nadie que cante así. Hay un montón de gente que tiene voces singulares, y seguramente hay otras personas, pero específicamente en el mundo del K-pop, la voz de Park BOM es muy distintiva, porque se busca un cierto estándar de cómo cantan las personas en general. Los chicos y las chicas tienen como sus parámetros, y Park BOM sale mucho de ese registro en general. Entonces me pareció muy gracioso de que incluso ella, tratando de disfrazar su voz, era totalmente evidente que era ella. Incluso no entiendo muy bien cómo funciona, o sea, cómo es que alguien pasa de ronda y gana, o etcétera, pero pasó de ronda. No entiendo cómo puedes pasar de ronda y sin adivinar que era la voz de BOM. O sea,
qué. Bueno, en fin, siguiendo con esto porque me voy muy por las ramas. Acá es básicamente el mismo outfit. Muy, como muy de época, pero no. Y la verdad que Bomb tiene el look característico que son el flequillo, pero ha tenido un par de producciones en las que está sin flequillo y para mí también es un look que le queda muy bien porque muestra más su cara, elonga más, digamos, como que se ven sus facciones más. Bueno, y Bomb, sí, cosas por las que son conocida Bomb, por la que es conocida Bomb, cosas por las que es conocida Bomb. Su voz, sus manos, su manicura y sus piernas. Siempre, Bomb tiene un torso mucho más cortito que sus piernas, entonces vistiéndose de esta manera, con cosas más cortas, siempre se hace un showcase de las piernas y es como su asset. Lo era en 21 y bueno, obviamente lo sigue siendo, es parte de su brand. Esto también todo lo que estamos viendo en verdad viene del video en sí de Spring. Esto es como un backstage, entre comillas, del lugar que les decía que es como un warehouse. Esta foto me encanta, muy linda. Bueno, esta sería Spring, que ahora estoy viendo que dice featuring, y es algo que me había olvidado de mencionar, que Spring es un feature con Dara, que es Sandara, que también es Park, son las Park Sisters, y la verdad que me gustó como un comeback, me pareció que fue un comeback que pudo hacer un showcase tanto de el estilo que a ella le gusta mucho y con el que se siente cómoda, que es el R&B, y al mismo tiempo tener un poco como de gospel, tiene un breaking point en el tema que se pone muy gospel, aparece un coro y está muy bueno. Pero una de las cosas que más me gustó es escucharla a ella con Dara, porque sus dos voces son muy diferentes, están muy diferentes en cuanto a su rango vocal, pero también en cuanto a su color de voz y su tono. Entonces son dos voces que van muy bien juntas, como cuando dicen que las cosas diferentes funcionan muy bien juntas o que los opuestos se atraen, etc. Esto aplica porque funciona muy bien. Y aparte, el showcase de Dara, que es un feature cortito, pero en el video aparece bastante, es como un singing, rapping o spoken word rápido, y le queda muy bien eso a Dara, así que es un muy buen tema. Este es el momento en verdad donde la cosa se pone gospel y Bomb está vestida casi como si fuera de luto. Muy lindo ese look. No sé, porque no leo coreano, si el 2 es Shameful o el 3 es Shameful, y no sé cómo se llama el tercer tema, pero la verdad es que muero por descubrirlo, muero por escuchar estos temas que jamás escuché hasta ahora. Otra de las signature treats que tiene Bomb, una de las cosas son sus zapatos, no solamente sus piernas, sino de que Bomb, donde sea que esté, siempre está con... No sé mucho de zapatos, la verdad, no me interesan tampoco, pero sí sé que Bomb siempre está con, no sé si son 9-inch heels o qué son, pero siempre son tacos muy finos, símil aguja o plataformas. Acá en esta foto se puede ver que tienen plataforma, en esta también, y acá, bueno, este no se ve, pero en este otro que estábamos viendo recién, que ya está literalmente sentada, se puede ver que también los zapatos son altos zapatos. También está todo basado en los looks del video, y la verdad que esta es una de las tomas que más me gusta del video, y me encanta que esté acá, que lo esté mostrando, porque es muy muy lindo. Me hace acordar al video, ella está en un video con Lee Hee,
eh, que era un cover de All I Want for Christmas Is You, y están acostadas también con flores y con rodeadas de naturaleza. Y me acuerdo cuando vi este video pensé en eso, a diferencia de que en el video de Ligi la naturaleza era medio como tirando a muerta, y en este caso es como habla de florecer y de salir de esa oscuridad en la cual Bom estaba metida básicamente en contra de su voluntad, ¿no? Por todo lo que sucedió alrededor de ella. Y también por el hecho de, creo, de no tener gente alrededor que pueda pararse y defenderla. La verdad que es una pena que durante ese tiempo nos hayamos perdido primero de que 21 pueda seguir junto, si es que eso hubiese ayudado, y segundo de que ella pudiera seguir trabajando y poder haber tenido tal vez muchísimos más temas o muchísimos más performances. Hubo performances en las que Bom estaba en su break del negocio y 21 tenía que presentarse igual por contrato, y a propósito dejaban su lugar vacío en las coreografías, no adaptaban las coreografías para que pareciera que no estaba alguien, sino que a propósito lo marcaban. Y también incluso en una de las performances me acuerdo que las canciones que tocaron son justamente las canciones favoritas de Bom, del último CD que sacó 21, y una de las más renombradas frases que usaron en performances es que son Queens Forever, como four del número, y no solamente por siempre, sino como el doble sentido de eso. Y la verdad es que sin importar lo que digan los rankings y sin importar el hiatus que se tome cualquiera de las integrantes de 21, siempre van a ser alguien quienes supieron romper con los estándares de la industria de ese momento. Ellas fueron las no lindas, fueron las underdogs y las que no se esperaba que fueran, tal vez, no digo que no se esperaba que fuera el éxito que fueron, pero sí no era el estereotipo de grupo de chicas que había en Corea, como otros grupos que se basan muchísimo más en lo que es la estética. Y es muy loco para nosotros en Occidente decir que ellas no son lindas o que no cumplen ciertos parámetros de belleza, porque manejan un nivel de producción de todo tipo, desde maquillaje, vestuario, de lo que es cómo filman, cómo estilizan todo, cuál es la estética que usan, que es increíble. O sea, cualquier persona podría, nosotros, o sea, podemos encontrar en esa diversidad algo muy lindo, y creo que también por eso es algo que a mí me tocó siempre de cerca, porque no entraban en un molde o en el molde que Corea les quería poner, y aún así rompían con todos los charts y llenaban estadios y hacían nada, las cosas que les gustaban hacer. Inventaron conceptos como, por lo menos en Corea, lo que es el girl crush, que es hoy por hoy está tan de moda, y todo el mundo es como que si yo veo un video de 21 o alguien ve un video de 21 hoy por hoy, dice, sí, obvio, ya lo vi a esto, pero lo viste porque existió 21. O sea, es muy difícil hablar de alguien o de alguna de las integrantes de Bom, por ejemplo, en este caso, y no hablar de 21. Es como casi, son indisolubles, o sea, no se puede separar una cosa de la otra. Pero la realidad es que estoy muy contenta de que esto esté acá. Esto fue una muy linda sorpresa, porque no me lo esperaba, pero no me lo esperaba, porque nunca sabes, nunca se anuncian como las partes así sorpresa para que estén. Una mini postal de Bom. Y bueno, ahora va a tocar que escuche los dos temas que nunca escuché. Y creo que hay una versión reggae de Spring, pero me parece que está en la reversión de este álbum, porque una reversión cuando sacó 444, que es el otro tema que sacó como con video.
444 es básicamente también de 21 TV. Bomb tiene como una superstición de que cuando ella se despierta y todos los números en el reloj son el mismo número, le va a traer suerte. No me acuerdo específicamente porque era 4 en este caso, pero 444 fue un tema que sacó después de Spring. Fue como un encore para sacar otro tema en el mismo comeback. Y hay una reversión de este tema en reggae, de Spring en reggae. Y creo que es eso, el CD ese se llama Blue Rose. Pero en su momento no lo quise comprar porque ni siquiera había podido conseguir no sabía si iba a poder recibirlo, con todo el lío que fue poder conseguirlo. Incluso, o sea, ni siquiera tenía como para poder saber. Así que, bueno, quién sabe, tal vez en algún otro viaje aparece Blue Rose en mi camino como pareció y bueno, y eso es todo. La verdad es que quería compartir esto. Yo volví de este viaje en noviembre y estamos grabando esto en febrero. Pasó muchísimo tiempo y era solamente porque lo quería poder retratar, porque es algo que tiene un lugar en las cosas que me gustan, y bueno, por eso quería poder retratar. Así que bueno, espero que les haya gustado, y la verdad que a mí me sirve poder poner en palabras. A veces uno no se da cuenta hasta que habla y dice las cosas en voz alta de algunas cosas que nota o que le importan o que le gustan. Y bueno, creo que esto es un lindo modo de poder redescubrir cosas que me gustan, o poder conmemorar cosas que me gustan, como 21, como Bomb. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado, y cualquier cosa, mi user es el naranja de pomelo, en todos lados. Así que espero que nos sigamos viendo para más contenido de Chao.